Gracias a los amigos de Despierta RD que continúan aquí con nosotros. Despierta RD desde Santo Domingo, República Dominicana. Y hoy en nuestra entrevista especial tenemos una persona muy especial para la sociedad dominicana y para mí en términos particulares. He seguido por mucho tiempo el trabajo de Casa Abierta, 43 años ya. Está cumpliendo, tenemos a Radamés de la Rosa. Y con Radamés podemos hablar no solamente del tema de droga, consumo, drogadependencia, sino también con otros temas que Casa Abierta en términos transversales lo ha trabajado. Y es, por ejemplo, el tema de la violencia intrafamiliar y sobre todo, Radamés, en estos momentos donde la violencia, la carga mayor, la tienen las mujeres, lamentablemente. Radamés, Buenos días, Radamés. buenos días. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Muchas gracias por hacerme la compañía el día de hoy. 43 años. 43. Resumir 43 años en una entrevista es un poco difícil. Sí. Pero ¿cuáles han sido los principales Pero retos? a mí me interesaría comenzar con el tema, que ha sido el tema, y perdona, Licelo, transversal, importante en el tema de hoy, que es el asunto del feminicidio y los trabajos que hace Casa Abierta también para enfrentar esa situación. Bueno, fíjese, nosotros como institución, cuando hablamos de prevención, no hablamos solamente de prevención de drogas, hablamos de prevención de cualquier manifestación psicosocial que afecta a la sociedad dominicana. Por eso el tema de género, el tema de infancia, el tema de juventud, el tema de familia, forma parte de nuestro quehacer. Porque no se puede hacer prevención a las drogas si no hay prevención a ese nivel. Si usted no tiene una sociedad ocupándose de los más jóvenes, ocupándose de la familia, ocupándose de que las mujeres especialmente sean respetadas y sean tratadas como la parte de la humanidad que es más importante, entonces no puede haber prevención de droga ni de otro tipo de prevención. El país nuestro todavía, la gente que analiza el tema de la violencia dice que nuestros datos no están comparados con los datos de El Salvador, con los datos de Centroamérica, Honduras, donde los feminicidios son mucho más fuertes. Pero indudablemente que tenemos un serio problema de violencia en contra de la mujer que está generada por una actitud de la sociedad misma que educa en el machismo, educa a los niños y a las niñas en una mirada donde la mujer no es un ser importante, donde la mujer es un objeto, donde la mujer simplemente está allí para complacer al hombre. Eso tiene que cambiar. No se trata solamente de hacer campaña, claro que son importantes, sensibilizar es importante, pero hace falta un cambio de actitud de las autoridades dominicanas, de la sociedad dominicana, de la familia dominicana, para lograr que esto cambie, para lograr que hombres y mujeres nos veamos iguales como somos realmente. Y eso tiene que empezar desde la familia, tiene que empezar desde la escuela, desde la comunidad. Son temas que tienen que ser abordados por la sociedad, no solamente por el momento en que hay crisis, en que hay situaciones muy violentas, sino de manera permanente, de manera sistemática. No se puede hacer una lucha contra la violencia sin hacerla desde lo más pequeño que hay en la sociedad, que es la familia. Radamés, justamente cuando cuestionaba inicialmente el tema de los retos más grandes que ha tenido Casa Abierta en estos 43 años, es porque ustedes tienen el termómetro del comportamiento tanto del hombre y de la mujer que allí convergen. Cuando ustedes analizan, cuando ustedes estudian los comportamientos, ahí se dan cuenta de muchas realidades. ¿Cuáles son esas realidades que nos tocan muy de frente, que nos dan de frente a la sociedad dominicana desde su perspectiva? Nosotros hemos dicho muchas veces, lo que pasa es que no tenemos oído que nos escuchen. Hemos dicho muchas veces que la sociedad dominicana tiene que dar un giro. Por ejemplo, en el tema que es el que más se nos conoce, ¿no? El tema de las drogas. El problema en nuestro país no son las drogas. Toda la discusión que hay sobre si somos un puente, si no somos un puente, ese no es el problema. El problema central de nuestro país es cómo enfrentamos las situaciones que tenemos adelante. O sea, en el caso de las drogas, por ejemplo, estamos teniendo una de las políticas más absurdas que puede tener una sociedad para enfrentar el problema. Estamos teniendo una política que se basa en la represión, en el supuesto control. Pero el control realmente de las drogas lo tiene quien la vende. Ese es el control que hay, porque es un producto que está absolutamente fuera de la sociedad, en términos legales. Ahora está totalmente dentro de la sociedad en términos reales. ¿Qué está pasando? Que miramos hacia otro lado en muchos temas. En el caso de las drogas miramos hacia otro lado, seguimos creyendo
soñando, y para no decir otra cosa, porque hay gente que dice, no, es que no se atreven a hacer otra cosa porque además eso les conviene. Yo no quiero decir eso. Seguimos soñando, seguimos creyendo que con meter mucha gente presa estamos haciendo una buena labor de control. Y eso está ocurriendo en el tema de las drogas de manera muy particular, pero también está ocurriendo en muchas otras cosas del país, el tema del empleo, el tema de la juventud sin horizonte, jóvenes que no saben dónde van a ir, qué quieren hacer, una escuela que los expulsa porque posiblemente, mire, le voy a citar algo que no se conoce mucho. En Casa Vida trabajamos con el tema de la terapia de aprendizaje para niños y niñas que no pueden avanzar en la escuela. Un niño que no avanza en la escuela es un candidato a estar en la calle, porque lo van a expulsar de la escuela, porque se van a burlar de él, porque no va a aprender, se va a ir a la calle y va a ser una persona que nadie sabe en qué puede parar. Pues la prevención pasa por ahí, por atender a los niños, a las niñas en el momento en que lo necesitan, porque después cuando se hacen adolescentes, se hacen jóvenes, se hacen adultos o adultas, ya no tienen quizá, digamos, posibilidad inmediata de enderezar el camino. Lo pueden hacer, pero muy, muy difícil. Todavía existe, Radamés, aquí muchas instituciones educativas que cuando las niñas, las adolescentes salen embarazadas, también las expulsan. Entonces las sacan de las aulas, las sacan de su hábitat y la llevan a un extremo de que cuando pare ese muchacho, ya esa joven, su vida ha terminado ahí. Porque siempre el tema de la represión por delante, fíjense que no solamente el tema de las drogas. Y socialmente. Óigame, estamos hablando de un fenómeno, disculpen que haga esta alusión que puede ser molesta a alguna gente, pero las niñas no se embarazan por obra y gracia del Señor. Se embarazan porque otro joven o un adulto la embaraza. O y muchas veces de forma violenta. O la han violado, por ejemplo. Sin embargo, a la joven se le revictimiza cuando se le condena porque, bueno, salió embarazada, no puede estar con las otras niñas porque va a contaminar. No, o sea, tenemos que ser capaces de entender que estamos hablando de un fenómeno que afecta tanto a la niña como a la persona, o hay responsabilidades más allá de la niña, que tiene que ver con la propia familia de la niña, que tiene que ver con la propia educación dominicana, que tiene que ver con el machismo que está en nuestra sangre y que nos hace creernos que tenemos derecho a hacer cualquier cosa desde joven, desde niño, desde adolescente. Entonces, es un serio problema el que nosotros sigamos pensando que podemos resolver los problemas a partir de la represión, a partir de tomar medidas que afectan a la persona directamente víctima, como en este caso la niña. En el caso de las drogas, del consumo, del paciente, usted habla de que no solamente la represión ha sido un camino un tanto equivocado para combatir esa situación, ese flagelo, pero desde el punto de vista de Casa Abierta, ¿cuáles son los puntos que hay que retomar para relanzar una campaña que pueda dar fruto y que no solamente sea la represión? Todo. ¿Cómo cuáles? Hay que retomarlo todo. O sea, fíjese usted, cuando hablamos de droga, primero que creemos que todas las personas que consumen drogas son adictas. Y por lo tanto, como adicción y delincuencia y violencia está asociada, son delincuentes, son violentos. Y lo primero que digo es, Naciones Unidas ha hecho estudios y demuestra que de cada 100 personas que se inician el consumo de sustancias, y yo no hablo de sustancias solamente ilegales, porque el alcohol y el tabaco son las principales drogas que la sociedad del mundo consume y las que causan más daño por la masividad de su consumo y porque son asociadas socialmente a lo mejor que hay en la playa, en la fiesta. La gente consume alcohol como que eso es parte de la vida cotidiana de la gente. Y enseñamos a los bebés a consumir alcohol a temprana edad. Pero de cada 100 personas que empiezan a consumir una sustancia psicoactiva, que es como deberíamos hablar, porque droga es muy genérico, sustancia psicoactiva es una sustancia que actúa en el cerebro y que crea dependencia muchas veces. 90 de esas 100 personas no tienen ningún problema. No se hace adicto, no se hace dependiente, consume de manera recreacional, sea marihuana, sea cocaína, sea alcohol, los fines de semana, un día en una fiesta. El 90% de las personas que consumen droga, y la gente que incluso habla de mucho más, no tienen problema. El 10% desarrolla comportamiento inadecuado, no necesariamente violento, sino comportamiento inadecuado que tiene que ver con adicción, dependencia, ¿no? Entonces la política de Estado debe estar pensada para ese 10%
un tipo de medida a tomar que significa atención a esas personas que tienen problemas, y para el otro 90% otro tipo de política que implica entender que hay un consumo recreativo, recreacional, un consumo que no tiene repercusiones sociales, ni familiares, ni personales de ningún tipo. Y si yo pregunto, hacemos un sondeo a la gente que está a nuestro alrededor, veremos que la mayoría de nosotros nos tomamos una copa de vino de vez en cuando, nos tomamos un trago de whisky, nos tomamos una cerveza de vez en cuando y no pasa nada. ¿Por qué tenemos entonces que pensar que todo el que consume marihuana, cocaína u otra droga es una persona que va a ser un adicto, es un adicto? Eso es lo primero, reconocer que hay un consumo que la sociedad tiene en todo el mundo y que muchas sociedades ya lo reconocen. En Uruguay, por ejemplo, desde el 74 no se persigue a los usuarios de sustancias ilegales, se persigue al que la vende. Pero Uruguay ha hecho más. Sí, ha dicho, bueno, yo quiero controlar esto, por lo tanto no puedo tener de manera ilegal. Suena feo en este país decir, legalizar la droga, no. Pero Uruguay ha dicho, no, vamos a cultivar marihuana en los predios de las Fuerzas Armadas y esa marihuana la vamos a vender en farmacias. La gente se registra y va y la compra en una farmacia, 40 gramos al mes. O la gente quiere consumir marihuana, siembre dos plantas en su casa y usted la cultiva y la consume directamente de la que usted cultivó. O inscríbase en un club de cultivadores y consuman en ese club. Eso parece ciencia ficción, parece una cosa del otro mundo en este país. Pues no, son países que han entendido el fenómeno y han empezado a dar paso. No podemos seguir con medidas represivas como si fuese la solución. En muchos países ya no se persigue al usuario, porque no, una persona que consume sustancia no es un delincuente. Aquí es un delincuente, la ley lo establece. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con los organismos? Por ejemplo, que el presupuesto es amplísimo, organismos como la DNCD, ahora la policía también tiene una unidad que persigue a los que trafican con droga en los barrios. ¿Qué pasaría con eso? Cambiaría su rol. Siempre vamos a tener necesidad de tener autoridades que pongan el control, que pongan el orden. Cambiaría el rol. Porque no ha pasado eso en países donde hay despenalización, no han perdido su rol la policía y las autoridades de control, sencillamente es un cambio en su funcionamiento, porque no podemos seguir, mire, yo estaba hace unos meses en la cárcel de Rafael en una conferencia con una compañera y me quedaba al lado del director de la cárcel y le pregunté, de las personas que están aquí detenidas, ¿cuántos son por violación a la ley de droga? Y me dijo la mayoría. Entonces le afiné un poquito más la pregunta, le digo, ¿y cuántos son por simple posesión? Me dijo, la mayoría también. Es decir, mucha gente está detenida por ser simple consumidor, simple posesión. Está detenida y son delincuentes por eso. Y salen de allí, obviamente, entrenados, dolidos, resentidos, porque usted lo llevó a prisión sin ir a haber cometido ningún delito, sí, un delito en República Dominicana, que hace años que en Europa no es un delito. En Portugal se despenalizó el consumo de sustancias y bajó el consumo, increíble. Decían, se despenaliza todo el mundo a consumir. No es verdad. Nos han mentido muchas veces diciéndonos, no podemos bajar la guardia, tenemos que ser fuertes, porque si no somos fuertes, la sociedad entera va a ser zombie. Mentira. No ha ocurrido en mucha parte del mundo eso, no ha ocurrido en ningún lugar. Solamente hablamos del tema de la droga en Casa Abierta, pero hay otros tantos capítulos que allí trabajan. ¿Cuáles son para esas personas que nos están viendo, que de repente tienen una situación con un hijo, con una hija, y que quisieran tener esa mano amiga de parte de ustedes para buscar una solución? Por supuesto, nosotros tenemos un departamento, un programa de atención psicológica que atiende la demanda de la población, de cualquier problema de orden psicológico. Cuando no podemos atenderle, se le hace una buena evaluación y se le refiere a una especialidad mayor. Pero generalmente bregamos con un tema de violencia intrafamiliar, con un tema de niños y niñas con dificultad de aprendizaje, con adolescentes con problemas de adaptación, con parejas con problemas de relación entre ellos, con uso de sustancias para personas que necesitan ese tipo de atención. Porque fíjese una cosa, también eso hay un proceso. Desde que usted empieza a consumir sustancias, que usted es una persona que tiene un consumo experimental, hasta que usted llega a la adicción, hay un proceso amplio. Y todavía una persona que es habituada a sustancias no tiene ninguna repercusión, empieza a tener problemas él o ella. Pero ya todavía puede ir a terapia. No hay que llevarlo a internarlo en un sitio. Todavía esa persona trabaja, todavía estudia, todavía tiene relación con familia. Va a Casa Abierta y recibe atención en terapia individual o terapia de grupo. Y en los demás temas también. Solo tienen que llamar a Casa Abierta y pedir una cita con nosotros. Y ahí pues le vamos a atender. Tenemos ahí un grupo de profesionales de la psicología
que se asesora con otros profesionales también del área de la psiquiatría. Tenemos estudiantes de maestría en terapia familiar, que son profesionales ya que colaboran con nosotros de varias universidades, y tenemos un proceso muy amplio para atender a la población. No tenemos la capacidad de responder a todo el mundo inmediatamente por falta de recursos, pero está ahí el programa para atender a las personas. Hablando de recursos, Radamés, siempre, cada año, cuando viene un presupuesto, hay una posición que debe asumir Casa Abierta por el asunto de la entrega de dinero público a instituciones como esta que trabajan en la sociedad dominicana. ¿Cómo está este año ante el presupuesto y ante esa distribución que hace la Procuraduría de lo que recauda cuando hay incautaciones y venta de inmuebles relacionados con lavado de activos y tráfico de estupefacientes? Bueno, empiezo por lo último. Desde el año 2016 no se entregan más los recursos de la ley de lavado de activos. Si no se entregan. No, no se han vuelto a entregar. ¿Qué ha pasado? ¿Y esto por qué? No sabemos. Nosotros hemos preguntado, por ejemplo, yo conversé con el presidente de la DNCD y él me dice que no sabe por qué se ha paralizado esto. He preguntado al Consejo de Drogas, me dicen lo mismo, que ellos también esperan esos recursos para incluirlo en su trabajo. Se paralizó la aplicación de la ley a ese nivel. Mucho antes de que se modificara, que actualmente la ley 155, antes era la 7202, antes se paralizó. Se entregaba una pequeña cantidad cada 3, 4 meses. El año pasado en 4 ocasiones recibimos pequeñas cantidades, que no llegó 300 y mil pico de pesos solamente el año pasado. Hay ocasiones que hemos tenido un poquito más, pero el año pasado fue muy pobre. Y este año, estamos en octubre, y desde agosto, me parece, el año pasado, no se han vuelto a entregar. No hay quien pueda explicar por qué alguien decidió paralizar la aplicación de esta ley. Hubo una modificación posteriormente y ahora ya el Comité contra el Lavado de Activos no pertenece al Consejo de Drogas, sino que al Ministerio de... ¿La Procuraduría? No. La ley. Hacienda, pertenece al Ministerio de Hacienda ahora, el Comité contra el Lavado de Activos. Pero ese es el organismo que tiene que distribuir los recursos que tienen que distribuirse a los organismos y organizaciones como Casa Abierta. Exacto, el Comité contra el Lavado de Activos es el que administra los recursos. ¿Y quién está al frente de eso ahora? Hacienda, pero no se ha definido todavía quiénes van a estar, porque la ley establece que debe estar el ministro o un representante de él de nivel, o sea, que no sea un empleado cualquiera, alguien de categoría. Pero sí reciben apoyo del gobierno. Nosotros tenemos una subvención del Estado, por suerte, para Casa Abierta y alguna entidad hay una subvención del Estado, que no es suficiente, obviamente, que anda por quizá el 10, 20% de lo que deberíamos manejar. Eso nos mantiene vivos, obviamente. Cada año hacemos una otra solicitud, presentamos nuestro presupuesto, que este año anda por los 160.000 millones de pesos, pero siempre recibimos 20 millones nada más al año. Ahora mismo estamos por los 20 millones. Aumentan una tontería cada 2 o 3 años. ¿Cuántas casas abiertas? ¿Hay diferentes en diferentes sectores o hay una gran sede donde las personas van, convergen allí? Sí, hay una gran sede en Santo Domingo, el Distrito Nacional, donde está el área de psicología, ahí donde más gente asiste. Y tenemos otras 3 sedes funcionando. Una en el mismo Santo Domingo, en el Distrito Nacional, está la Casa de la Infancia, una ludoteca, que es una experiencia novedosa en nuestra institución, donde atendemos niños y niñas que van a jugar. Es un espacio de juego. Juegan allí de manera libre o juegan de manera organizada con algunas actividades educativas. Y hacemos actividades con la familia también. O sea que es un espacio muy, muy dedicado a la infancia en Simón Bolívar. Y tenemos 2 sedes más, una en San Francisco de Macorís, que está casi desde la fundación, y otra que está en la ciudad de Santiago. Además de esto, tenemos el centro de formación que está en la playa de Palenque, es una casa que tenemos asignada por el Estado, una casa incautada, y que funciona allí en otro centro de formación donde hacen actividades las organizaciones amigas y nosotros mismos hacemos actividades allí de formación para la familia y los jóvenes. Qué bueno, 43 Estados años. Unidos ha declarado una emergencia por asunto de consumo. ¿República Dominicana estaríamos en ese nivel o cuál nivel estaríamos nosotros aquí según los grados y las situaciones que se dan en la sociedad dominicana? No se puede comparar a ningún país del mundo con Estados Unidos. O sea, Estados Unidos... Pero ellos no viven condenados a nosotros siempre sobre que somos puentes. Sí, siempre tiene un informe ahí que nos condena. Estados Unidos es el país mayor consumidor del mundo, o sea que no es posible compararlo con ningún otro país. Nosotros en República Dominicana tenemos un nivel de consumo que aún no es
tan alto como se puede pensar. Es un consumo preocupante ya. Pero, por ejemplo, le voy a decir esto. En el caso de la heroína, que hace muchos años se pensaba que la heroína no iba a entrar al país, la heroína ha entrado. ¿Por quién? Por personas que han sido deportadas de Estados Unidos y que venían ya con un consumo, y han continuado consumiendo en el país, han enseñado a otra persona a consumir, y la heroína es un serio problema en el país. Ya en un estudio que se hizo hace unos años, hablaba de que había más de 2.000 usuarios de heroína en el país, más de 2.000, mal contados según ellos mismos, o sea, un subregistro. Y esa gente, de acuerdo con la ley, es un traficante. La ley dice que cualquier persona que usted lo encuentre con una cantidad cualquiera de heroína o de LSD o de algún derivado del opio es un traficante. Entonces los usuarios de heroína en el país se están muriendo en la calle, se están contagiando de VIH, se están contagiando de hepatitis, se están muriendo porque es un traficante, no hay donde lo puedan atender. Ahora mismo el Estado tiene un pequeño programa que está empezando aquí en el Moscoso Puello para atender a esta persona, tratando de darle una droga de sustitución, que eso es lo que se hace en muchos países del mundo. La metadona, la naloxona, son sustancias que se le da al heroinómano para que deje de consumir o para que aminore su consumo. Hay un programa en funcionamiento, un piloto en el país en este momento, y ojalá que se mantenga, y ojalá que se desarrolle una estrategia nacional a ese nivel, porque son los usuarios a quien hay que tenerle más atención y hay que tener más compasión con ellos y con ellas, porque los usuarios de droga, de heroína, muchas son irrecuperables y ya pues no hay forma de... En un porcentaje, don Radamés, las personas que entran a estos programas, ¿cuántas, si se tiene algún número, se recuperan? De un porcentaje de 100. Mire, es variable y depende de quién lo diga. Hace muchos años se dijo que de cada 100 personas que entraban a tratamiento, apenas 5 lo terminaban. O sea, el 95% deserta del tratamiento, no lo termina. Es lo normal en una persona que tiene adicción. Entra a un tratamiento, dura un par de meses, recuperado, recae. Es un ciclo muy terrible y la gente cree que eso es fácil. O sea, el adicto o la adicta cuando tiene recaída se siente terriblemente mal, se deprime, porque él no quería hacer eso, ella no quería, no pudo porque es dependiente. De esas 5 personas que se quedan en tratamiento, 4 tienen recaída. Ay, Dios mío. Es decir, que de 101, alguna gente plantea, de 100 personas, 1 se recupera. Posiblemente puede ser más, podemos hablar de 10, de 15, pero el porcentaje es muy bajito siempre. ¿Por qué? Porque la adicción es un fenómeno social, psicológico, médico, psiquiátrico, que aún no se comprende. Y todavía no hay un tratamiento en ninguna parte del mundo, un tratamiento que diga, usted entra en este tratamiento y en 6 meses usted ya es otra persona. No hay forma de afirmar eso. Como usted lo puede afirmar de otro problema de salud. Usted va a un tratamiento por un problema de los riñones y el urologo le puede hacer un tratamiento y usted puede mejorarse. Pero con la adicción no hay forma de decir, con esto funciona. Entonces, por eso es importante que el Estado comprenda, que la sociedad comprenda la urgencia de cambiar una mirada hacia el adicto como un ser humano que necesita atención, necesita ayuda. Que hay adictos y adictas que delinquen, es verdad, pero es una pequeña cantidad, no son todos, ni todas. Entonces, eso tiene que cambiar para que seamos eficaces. Bueno, con Radamés podríamos pasar horas pudiéramos hablar conversando sobre este y otros temas. Sí, ¿verdad? sí, sí. Será una próxima oportunidad. Los opioides allá en los Estados Unidos, ya eso será tema para desarrollar más adelante. Con mucho gusto, cuando ustedes me inviten. Muchísimas gracias a don Radamés, gracias a todos ustedes por el favor de su sintonía, que sigan los años pasando por Casa Abierta y que siga creciendo, ciertamente, y tener esa puerta abierta para la posibilidad de mejorar nuestras vidas y la de nuestro entorno, don Radamés. Muchísimas gracias. A ustedes será hasta mañana, que estaremos con un nuevo Despierta RD. Bendiciones y hasta entonces, de 6 a 8, no se lo pierdan.